ENAMI, mediante la cual envía la excusa a los integrantes del directorio, ya que debido a las restricciones que le imponen su calidad de tal, han acordado que la representación en estos espacios corresponde a la señora ministra de Minería y presidente del directorio y o al señor vicepresidente ejecutivo de los temas de ENAMI. Asimismo, han llegado seis comunicaciones de la vicepresidencia ejecutiva de ENAMI. Con el primero remite información solicitada en la glosa 04 del presupuesto de la Nación. Por el segundo responde la solicitud respecto al desfase de los pagos a productores mineros. Por el tercero, remite información en el marco de la exposición de Tsunami ante la Comisión sobre la venta de Quebrada Blanca. Con el cuarto, responde un oficio sobre información acerca de la licitación de los prospectos mineros Pichicolo y Ensenada de Neuquén. Con el quinto, responde un oficio dirigido a la presidenta del directorio de ENAMI, también sobre Quebrada Blanca. Y con el sexto, responde y remite información relacionada con el proceso de venta de 400.000 toneladas minerales de cobre en Tocopilla. A continuación, hay una comunicación de la directora ejecutiva de Acera, mediante la cual remite el estudio Análisis del impacto económico regulatorio de las medidas anunciadas por el Ejecutivo ante el alza de las tarifas eléctricas. Por último, del área de Economía de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual remiten el informe Análisis Presupuestario 2024-2025 y Ejecución a agosto de 2024 del Ministerio de Minería, documento que fue preparado basándose en las líneas programáticas definidas por DIPRES para la señalada partida. Eso es todo, señor presidente. Bien, yo le sugiero, dado que sé que hay sesiones en paralelo de las senadoras en distintas rubros, que pudiéramos de inmediato en el punto 3 aprobar en general el proyecto de ley Boletín 16605, que viene en segundo trámite, acerca del resguardo de la capacidad de fundición de la ENAMI, que es el proyecto que el colega Mulet, que se retiró, había promovido, que había quedado pendiente y que podríamos, si le parece a la senadora, despachar de inmediato en aprobación unánime, eventualmente, para que vaya a sala y después se abre el plazo de indicaciones en la comisión. ¿Le parece? Muy bien. ¿Habría acuerdo en la aprobación? Aprobado entonces, punto 3, unánimemente. Gracias. En primer término, recibimos al ministro de Energía, Diego Pardo, para que usted nos pueda, ministro, relatar el estado actual del proyecto de ley de subsidio y algunos otros elementos como la caducidad en él y otros aspectos que han estado en el tapete en estos días y el proceso de inscripción en el segundo subsidio. Y segundo, vamos a recibir a la ministra de Minería, que quiero decirles que en ese segundo punto, que ha habido ausencia de nuestros colegas de oposición, la nota que envía ENAMI, nosotros invitamos al directorio, más un cúmulo de antecedentes. Los antecedentes están acá. El secretario los puede repartir a todos porque vimos muchos informes y llegaron los informes. Pero el directorio de ENAMI tomó acuerdo que comunica por unanimidad del directorio, incluidos los directores de ENAMI, de SONAMI, de que para efectos de la representación en esta sesión van a estar designados la ministra de Minería y el vicepresidente ejecutivo. Eso es lo que nos dice por acuerdo el directorio, que era el invitado. Entonces, yo le expliqué a mis colegas de oposición que ese era un acuerdo que no podíamos estar nosotros sobre un mandato que ellos se autoimpusieron, el propio directorio. Bueno, causó cierta molestia, no están presentes acá, pero ese es el segundo punto de tabla que yo sugiero que igualmente escuchemos, porque viene la ministra, viene el vicepresidente ejecutivo respecto a lo que nos tengan que indicar, y ya analizaremos después los documentos y podemos tomar otros cauces de acción respecto al punto. Ministro Pardo, por favor, tiene la palabra en el primer punto de tabla sobre el subsidio. Adelante. Señor presidente, por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores. Brevemente, porque entiendo que tienen una tabla abultada para el día de hoy, pero efectivamente em, el proyecto está mencionado ahí, boletín 17064-08, está en primer trámite para votación en general el día de hoy. Em, y voy a... No, en comisión. Comisión de la Cámara, hoy. Hoy se vota en comisión de la Cámara. En la tarde, efectivamente. Tuvimos en la mañana, recibimos los últimos invitados. Han sido extensas sesiones de invitados. El gremio eléctrico tiene cada vez más asociaciones gremiales, entonces digamos, hay que hacer tiempo para invitarlo a todos. Em,
Y bueno, brevemente reportar cómo ha funcionado el proceso de postulación, cuáles son las proyecciones que vemos y particularmente cuáles los aprendizajes que tenemos hasta ahora en este proyecto, o sea, en el proceso de postulación que vamos a cerrar en 2 semanas. El proceso de postulación a los subsidios eléctricos está abierto hasta el 6 de noviembre. Abrió el 7 de octubre, está abierto hasta el 6 de noviembre. Pero ya tenemos algunos aprendizajes de los desafíos que presenta digamos, la implementación de este tipo de políticas públicas y cómo planeamos remontarlas desde el Ejecutivo. El primer proceso de postulación, recordar que tuvimos cerca de 1,6 millones de solicitudes. El 98% de ellas están adjudicadas y solamente un 2% no fueron adjudicadas de ellas, a su vez. La gran mayoría corresponde a solicitudes que, luego de ser requeridas de regularizar su situación comercial, no, digamos, esto no se hizo efectivo. Em, Importante mencionar que esto es uno de los tópicos que está pensando abordarse en la Cámara de Diputados a través de mociones parlamentarias, darle más flexibilidad a este requisito. Hoy en día, la Ley General de Servicios Eléctricos nos obliga solo se puede hacer entrega de los subsidios a personas que tengan las cuentas al día. Para precisar, y en estas primeras 3 semanas de llamado al segundo subsidio, o lo va a exponer usted eso después. Ah, ya, para Listo, precisar, ahí ya. está. Eh, Lo que tenemos, esto es al 24 de octubre, digamos, el día de hoy es un poquito más que esto, pero estamos en el orden de las 150.000 nuevas solicitudes, acercándonos al 1.900.000, ¿sí? Eh, en términos generales, ahí tienen la distribución geográfica, eh, tiende a seguir lo que fue el primer proceso de postulación. O sea, cuando uno lo compara con con el universo elegible, con el total de familias en el registro social de hogares, eh, la mayor postulación tiende a concentrarse en las zonas de las regiones de nuestro país, de la zona centro-sur. O sea, entre la región de O'Higgins y la región de los lagos, digamos. Ahí es donde en términos proporcionales se concentra el mayor número de postulaciones. En las regiones del norte son donde proporcionalmente tenemos una menor postulación. Em, lo que vemos es que seguramente al cierre de las postulaciones deberíamos terminar con una postulación del orden a los 2 millones de hogares, em, que eso te permite cubrir en promedio un 40 y algo por ciento del registro social de hogares, o sea, pasaríamos de un tercio a algo más de un 40%, 45% por ahí. Em, en algunas regiones vamos a acercarnos al 50-60%, como en Ñuble seguramente. En otras vamos a quedarnos más bien en el tercio, típicamente en Antofagasta, que es donde relativamente es más bajo. Cuando uno mira las solicitudes nuevas, esto obviamente no lo podemos hacer con los datos actualizados porque se requiere mayor procesamiento, pero las que teníamos a octubre del 24, esas 235.000 solicitudes nuevas que teníamos hace una semana, eh, la mayor parte corresponde a hogares con una jefa de hogar, 3/4, y un 40% a hogares con personas adultos mayores. Y estos números son muy similares a los del proceso anterior. Eso significa que de alguna manera en este proceso estamos llegando a una audiencia similar a la que ya habíamos llegado. Y eso obviamente nos plantea dificultades hacia adelante, porque básicamente este proceso de postulación, eh, al igual que el anterior, ha sido relativamente eficiente a cerrar la brecha digital que nosotros esperábamos encontrar en la población adulto mayor. En términos generales, la población adulto mayor la estamos cubriendo. También las zonas rurales las estamos en términos generales cubriendo, pero hay lugares que no estamos siendo particularmente efectivos a la hora de generar postulaciones. También importante mencionar que la gran mayoría, prácticamente la totalidad de
las personas que están en la nómina anterior continúan hacia adelante porque siguen manteniendo la condición de vulnerabilidad. Em, Y la iteración de ese 1.900.000 de actuales tiene una amplísima cobertura, son los mismos que por segunda vez postularon. Es que no tienen que postular nuevamente, porque recordarán que parte de los acuerdos que se hicieron, de hecho, aquí, en esta comisión, fue funcionar con una nómina arrastrada. Ujú. Eso significa que las personas que ya postularon al subsidio y lo obtuvieron, o sea, el 1.600.000 que postularon y lo obtuvieron, se mantienen dentro de la nómina, salvo que pierdan la condición de pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Y en el caso de que se cambien de casa, ahí sí tienen que postular para darnos el nuevo número de clientes. Y hay cerca del orden de 100.000 personas en esas características, personas que se cambiaron de domicilio y nos dan un nuevo número de clientes y con ellas el subsidio migra a su nuevo Y domicilio. 300.000 nuevos, más o menos. ¿Cómo? 300.000 nuevos postulantes, más o menos hasta ahora. S- Sí, del orden de los 300.000 nuevos, sí, efectivamente. Eh, y terminaremos con 450.000, esperamos digamos, al cierre del proceso de postulación, que en 2 semanas más. Y la otra novedad, los pacientes electrodependientes pasan a ser beneficiarios del subsidio con independencia digamos, del tramo en el registro social de hogares que estén. Solamente necesitamos que estén en el registro social de hogares y ahí tenemos cerca de 6.000 hogares más. Cerca de la mitad del registro está dentro de la mitad de los pacientes electrodependientes incluidos, que aquí hay dos registros: el registro de pacientes electrodependientes que llevan las distribuidoras y el registro social de hogares. El cruce de ambos es el que califica automáticamente para el subsidio. El resto tiene que postular. La mitad, 6.000 hogares, más o menos. Es la intersección de ambas cosas, del registro de electrodependientes y de... Senadora Carvajal. Sí, es que este punto, gracias, presidente, es súper relevante porque la cifra que teníamos respecto a los que son declarados estarían en el registro son alrededor de 10.000 o 11.000 pacientes. Así es. Entonces, dada, digamos, esta circunstancia de subsidio, entendíamos que podían haber tenido cobertura todos. Al parecer, lo que usted menciona es que no son todos, sino solo aquellos que califican para estar en el registro social de hogares en el nivel de vulnerabilidad. Eso es lo que desprendo. A ver, es Entonces, que si eso es así, o para que lo aclare, efectivamente, ¿cuántos han hecho uso de ese beneficio a lo que resta desde esta primera parte? ¿Y cuántos se estiman ingresarían en el año 2025? claro, es que son dos beneficios distintos. Le agradezco la pregunta, senadora. El mismo subsidio al que estamos hablando recién, el general, lo que vamos a hacer es entregárselo, o sea, permitir que califiquen de manera automática a aquellos pacientes electrodependientes que están en el registro social de hogares. Ellos tienen la primera preferencia para recibir el subsidio con independencia de qué tramo estén. Claro, y esos son del orden de 6.000. A ello se agrega, Solo que esté en el registro social de hogares. sí, a ello se agrega los pacientes electrodependientes que, de aprobarse el proyecto de ley, van a recibir el beneficio que es triplicar, o sea, cuadruplicar el subsidio que reciben en atención a la ley Lucas. Perdón, pero eso, digamos, no daría ni para mencionarlo, digamos, porque efectivamente hoy día lo están recibiendo, solo que es muy pequeño en Claro, relación a lo que incrementa en base al y subsidio. ese se cuadruplica. Entonces, O sea, en el fondo se ingresan aquellos, pero con un monto mayor, digamos. ocurren las dos cosas. O sea, vamos a tener cerca de 6.000 hogares electrodependientes que van a recibir el subsidio por vulnerabilidad social y además el subsidio de ley Lucas cuadruplicado. Y después vamos a tener cerca de 4.000 que solo van a recibir el subsidio de ley Lucas cuadruplicado, salvo que ingresen al registro social de hogares y actualicen su trámite de aquí a enero, en cuyo caso también los vamos a incorporar. Sí, solo sigue para claridad de los que nos siguen. Sí, Es decir, la cobertura que hoy día se propone por el proyecto no es total. sí, es total, pero O es, solamente sí, lo que tenemos hoy en día es que son 11.000 pacientes electrodependientes en un registro y 6.000 en el otro. Ahí hay una brecha que
tenemos que ir cerrando. Ya, eso es importante decirlo. O sea, Eh, desde luego decir que no es universal para todos los pacientes electrodependientes, que era una, digamos, de las propuestas. El beneficio de la ley Lucas sí es universal. Sí, no, es que déjeme terminar. Ok. O sea, me refiero a lo que se desprende de este proyecto, porque los que están acogidos a la ley Lucas ya existe, solo que su monto es de tal inferioridad que hoy día se requiere suplementarlo. Eso Y es. nosotros entendíamos que en ese suplemento que estaba incorporado a la ley podía, como propuesta, entenderse que estuvieran todos sin excepción. Y eso es así. Y eso va a ser así entonces. Eso O sea, sí. podríamos decir que al 2025, con la aprobación de este proyecto, todos los que están ingresados bajo el beneficio de la ley Lucas, que es la que otorgan las generadoras, digamos, van a poder tener una cobertura suplementada que permita aumentar por este subsidio y que dé para todos universalmente. Efectivamente, Ya. cerca de 200 kilovatios hora mes. Eso van a recibir ellos. Además, aquellos que estén en el registro social de hogares los vamos a incorporar a la nómina del subsidio para hogares vulnerables con preferencia. Vamos a hacer las dos cosas. Ujú. Si de estos 11.049 pacientes electrodependientes que están en el registro que lleva la SEC también califican para incorporarse en el registro social de hogares, eso es algo que estamos haciendo, trabajando en conjunto con las asociaciones. Si es que están en condiciones de vulnerabilidad, que saquen la ficha de registro social de hogares para que también se incorporen a ese otro beneficio. Porque el beneficio a los hogares del registro social de hogares solo lo podemos entregar por habilitación legal en atención a la pertenencia al registro social de hogares. Ahí tenemos digamos, una limitación legal que está en la Ley General de Servicio Eléctrico. Sí. Claro, actualicen sus datos, saquen la ficha del registro social de hogares y entonces también pueden recibir ese otro. Pero son, por así decirlo, dos beneficios complementarios. Ujú. Ya. Bueno, aquí pueden ver en términos generales la cantidad, lo que ha sido el despliegue en los canales de atención ciudadana. Hemos tenido cerca de 400 actividades de difusión en distintos lugares, en algunas, digamos, con los propios parlamentarios de la comisión, que lo agradecemos. Y de hecho tenemos un canal presencial hasta el día de hoy también en el Paseo Bulnes. Em, Cuando uno mira, digamos, lo que son los correos enviados y las visitas a subsidio eléctrico se concentraron al principio del proceso de postulación y de ahí en adelante se han mantenido más o menos constantes, lo que dice que nuestra capacidad de generar, digamos, una masa de información fue sobre todo al principio y lo que tenemos ahora es más bien, vamos agregando nuevas postulaciones. En la medida, o sea, creciendo como orgánicamente, y por eso lo que proyectamos son cerca de 2 millones al final del periodo. ¿Cuáles son, qué es lo que y esto es algo que estamos en proceso de consolidar, digamos, a través de focus, grupos y mecanismos de ese tipo? ¿Cuáles son las principales barreras que observamos a la postulación? Em, En los espacios de mayor vulnerabilidad, lo que hemos detectado es que tienden a instalarse mitos o informaciones falsas respecto al subsidio, que son difíciles de desmontar. Aquí tenemos algunos ejemplos reales, digamos, estos son testimonios reales de, potenciales beneficiarios que se acercaron a hacer consultas, inicialmente no iban a postular y después, digamos, corrigieron la información y se postularon. Pero la primera es que nuestra nómina está desproporcionadamente compuesta por propietarios de hogares y no por arrendatarios o allegados. En términos generales, hay un mito instalado que ha sido difícil de desinstalar. Hemos tratado de trabajarlo comunicacionalmente y lo vamos a seguir haciendo, de que los arrendatarios y los allegados no pueden postular cuando tienen derecho a postular o que tienen que pedirle permiso al dueño para poder postular. ¿Sí? Y eso, digamos, es una de las dificultades con las que nos hemos enfrentado. Hemos tratado de hacer llegar esa información por los distintos canales, pero es uno de los mitos instalados. El segundo es que se puede perder, si uno accede al beneficio, puede perder otros beneficios sociales. Se mencionan los vales de gas municipales,
digamos, el bono de invierno. em, y ahí nuestro trabajo es tratar de eh, aclarar que este es un subsidio que es complementario con cualquier otra ayuda social, ya sea del gobierno central, de los gobiernos locales, municipales. Es perfectamente compatible con cualquier otra ayuda social y no constituye ingreso para efectos del registro social de hogares. Y finalmente, digamos, un tercer mito que se instala es que cualquier forma de deuda comercial impide la postulación. Y ahí hay dos problemas. Primero, siempre se puede postular aunque haya, con independencia de la situación comercial, es la em, recepción del beneficio, para lo cual se necesita eh, eh, o haber solucionado la situación comercial o no tener corte en trámite, pero no es cualquier tipo de deuda la que impide el acceso al beneficio, sino solamente esta forma como de deuda agravada, que es tener declarado corte en trámite. Estos son los desafíos con los cuales enfrentamos estas últimas 10 días, 2 semanas de postulaciones, tratando de dejar claramente establecido que arrendatarios, allegados pueden postular, tienen el derecho a postular si pertenecen al 40% más vulnerable, no es necesario el permiso del dueño, que este subsidio es perfectamente compatible con cualquier otra ayuda social y que únicamente, o sea, que para postular da lo mismo la situación comercial y solamente no van a poder recibir el beneficio si es que tienen declarado corte en trámite, que es una forma, por así decirlo, agravada de morosidad. Eso, señor presidente, con la... Muy bien. No sé si hay algún otro aspecto, senadora Carvajal. Sí, sería bueno, ministro, entendiendo que hay una demanda legítima y un compromiso que cubrir de, de generar mayor difusión, creo yo. Yo todavía siento que hay personas que no entienden mucho y eso, digamos, antecedentes que usted señala en relación a los ciertos dudas que tienen, a razón se pone un arrendatario, no sé quién, postular, hay que obviamente aclararlas. Mm, Y lo segundo, saber a propósito de las compensaciones. Yo sé que sí. no es una materia suya, que el CERNAC, pero escuchamos al director del CERNAC que la empresa se está negando a pagar las compensaciones. Lo vimos a usted particularmente, pues usted medio presidente muy activo en el tema del llamado a que se iban a pagar y a los compromisos, incluso ciertas autoridades que dieron por sentado aquello. Entonces, como a uno le toca responder cuando está ya las campañas cerradas, entonces la pregunta es, ¿han habido compensaciones? ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Y en qué quedó finalmente este cuestionamiento respecto a los contratos del Estado con las empresas a propósito del cumplimiento o no de los estándares comprometidos vía contrato? Y eso sería interesante también tener la información ahora, Sí, presidente. de agregar a esa pregunta también, que primero yo creo que sería pertinente que hubiera un llamado extraordinario. Sería pertinente, porque uno queda con la sensación de que, por lo mismo que dice la senadora Carvajal respecto al nivel de información, ha habido toda una convulsión política en el país, proceso electoral por medio, estamos entrando en la primavera, claro, la gente atenúa un poco su nivel de ansiedad en esto por distintas razones, pero nadie puede garantizar que tengamos plena información en el público respecto a la opción de tener un subsidio eléctrico que está por vencer en 7 días más. O sea, no, a mí se me hace muy cuesta arriba creer que esos 300.000 nuevos que lleguen a 400, sea el mundo de ese 40% vulnerable. O sea, no cuadra en la cabeza. Entonces, yo creo que el esfuerzo, y por eso quiero plantearlo formalmente, el esfuerzo del Estado en esto es abrir sus brazos lo más ampliamente posible a que nadie deje de saber y sabiendo tome el camino. El camino cada uno lo dice, pero cuando hay un grado de duda razonable respecto al conocimiento de la opción, me parece que esto puede ameritar un llamado extraordinario. Se lo quiero dejar planteado formalmente. Y dos, que el pago sea en enero hace que también en los que ya están afectados tengan que hasta diciembre someterse al pago directo, sin tener el beneficio todavía en aplicación. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Me refiero a adelantar eventualmente un pago para que el cierre del año, que es un año, diciembre es como marzo, un mes caro.
para la familia. Entonces, ¿qué opciones pueden barajar ustedes para que no sea de pago bolsillo directo nuevamente las cuotas que restan de fin de año? Sí, gracias, señor presidente. Em, Respecto de las dudas de la senadora, hay dos tipos de compensaciones, digamos, las compensaciones por ley del consumidor y las compensaciones por ley orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Respecto de las compensaciones por ley del consumidor, el CERNAC, eh, de los tres grandes grupos de distribuidores, respecto de CGE y Enel, está con un proceso voluntario de compensación negociando, ninguno está cerrado todavía, y respecto de las distribuidoras del grupo SAESA demandó colectivamente. Entonces, ninguno de esos procesos está cerrado todavía. Respecto Presidente, perdón la interrupción, ministro. Entonces no se ha pagado ninguna compensación. por ley del consumidor. Ya. de las, de la Ley General de Servicios, o sea, de la Ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, em, sí, las distribuidoras que pertenecen al grupo CGE, o sea, CGE Chilquinta, y las que pertenecen al grupo SAESA, o sea, SAESA, Frontel, Luz Osorno, ya pagaron las compensaciones correspondientes en septiembre. eh, y ya, digamos, lo han recibido los clientes y en términos generales, o sea, en términos generales, la recepción de los clientes ha sido positiva al respecto, digamos. O sea, más allá, o sea, efectivamente lo recibieron y quedó claramente identificado en las boletas. Eso fue el proceso que nosotros hicimos. En el caso de la distribuidora en él, no eh, ha decidido litigar digamos, el pago de estas compensaciones, alegar situaciones de fuerza mayor y caso fortuito para evitar pagarlas. Esa es la situación. Entonces, Sí, pero, se han pagado las perdón, compensaciones por presidente. ley de... Sí, 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 es que es interesante el número, pues sí. ¿Qué universo de empresas han pagado y cuánto en efectivo, o sea, me refiero a cuánto efectivamente ha significado, porcentaje? o sea, creo que quizás es mejor que lo conteste por oficio o lo conteste por el detalle por escrito, porque no lo tengo en este momento, pero en términos generales, de la población afectada por el sistema frontal, más o menos la mitad están cubiertos por distribuidoras del grupo CGE y del grupo SAESA. Y esos ya han recibido la compensación por energía no suministrada o compensación por corte. Em, Más o menos la mitad. Ahora, también sucede que la otra mitad, que es la que corresponde en él, fue la que tuvo los cortes más prolongados y por lo tanto es la que debería recibir unas compensaciones mayores. Sí, claro, la mitad oriente o suroriente, nororiente. Bueno, la mitad que corresponde es como 2/3 de la región metropolitana son las que están en manos de la distribuidora Enel. Y esos no han recibido compensación, efectivamente. Sería importante que diga el detalle. Por Sí, sí, oficio, sí, ¿le parece? sí. Para que usted no entre. ¿Y la segunda parte de la Y pregunta? la segunda, a ver, yo concuerdo plenamente con que la necesidad de esta política social es evidente. Todos, digamos, eh, ha sido un acuerdo desde un principio la importancia de esta política social y su importancia para acompañar el proceso de estabilización. Em, la disposición del Ejecutivo para organizar un proceso extraordinario o como lo hicimos con el pago digamos, de los beneficios, ver una manera de adelantarlo, todo, digamos, muy disponible. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de eso necesitamos que se apruebe la ley también, porque los recursos para ello provienen, digamos, de esta nueva legislación. Entonces, no bien se apruebe la ley, muy disponibles a organizar un proceso extraordinario, implementando además los aprendizajes de lo que han sido estas dos convocatorias. Y, y bueno, y en ese orden de ideas también es importante em, eh, destacar que en el informe financiero del proyecto de ley viene precisamente una campaña dirigida, que no es, digamos, en nuestra aproximación tiene que estar dirigida específicamente a radios comunitarias y radios locales, precisamente para, digamos, acompañar la postulación y no simplemente hacerlo
digamos, a través de los mecanismos que los hemos hecho hasta ahora, que sin de alguna manera campañas pagadas, digamos, para poder llegar a esta población más vulnerable necesitamos los recursos para invertir en campañas comunicacionales también. El llamado extraordinario, toda la disposición a organizarlo Ya, una o vez se sea, apruebe el hay proyecto de ley. ánimo en ese sentido. No, por Podríamos supuesto que sí, por supuesto ya, que sí. mandarle una nota formal, ¿qué De- le parece? sí, sí, te lo podemos, lo podemos contestar de Considerar. la manera que lo estime el caso, pero por cierto que la voluntad del Ejecutivo es tratar de abarcar completo el 40% más allá de las dificultades que estamos teniendo para efectivamente hacer llegar la información a ese grupo objetivo. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Le damos pausas, un par de minutos para continuar. Suspender la sesión, la transmisión, por favor. Te había Senado. Recording stopped.
Televisión del Senado, preparados para reiniciar transmisión y atentos después de terminación. Gracias. Recording in progress. Se retoma la sesión y por haberse cumplido el propósito de esta, se levanta. Recording stopped.